vimos la iglesia perseguida, vimos la iglesia imperial y vimos la iglesia medieval, que esa es la que se da bastante, y vamos a entrar a la iglesia reformada o a la reforma de la iglesia. Lo puedes poner de cualquiera de las dos maneras. A mí no me gusta decirle la iglesia reformada porque realmente ahí comenzó a reformarse. Reformada estuvo después de todo el periodo. Pero bueno, así lo ponen los estudiosos, y pues nos acoplamos para tener un mismo lenguaje y no decirle cada quien como se le pegue la gana. Y esta es de la caída de Constantinopla, que fue en el 1453 a 1648, que es la guerra de los 30 años. Ojo, obviamente esto es el tiempo durante la reforma como tal y hasta que se acentuó la reforma en diferentes lugares. Mayormente estoy hablando de Europa, porque era lo que se conocía en ese entonces. Cuando se encontró América, después de la reforma, 1492, llegó Cristóbal Colón con las 3 carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María. ¿Sí es Santa María o Santa Marina? Santa Marina es un actor, ¿verdad? Sí, entonces Santa María salió del puerto de Palos y llegó ¿a dónde? Primero llegó a una isla, no me acuerdo si es Cuba o algo, y luego ya formalmente a lo que es las Américas. A mí me gusta mucho la historia en general, es muy bonita, y es muy bonita verlo a la luz de lo bíblico, ¿verdad? O a lo mejor no de la Biblia, porque no se está escribiendo en ese entonces, pero a la luz de los ojos de la vida espiritual. Entonces, vimos que la iglesia medieval, sobre todo los últimos años, los últimos 600 años de la iglesia medieval, o los últimos 400 años, la iglesia entró a un periodo que es conocido como el oscurantismo. ¿Ok? Era un estado espiritual, pues como su nombre lo dice, oscuro. Mayormente la iglesia era corrupta, estaba en pecado. El mismo papado se regía por dinero, se regía por corrupción, se heredaban los puestos, se compraban los puestos de clérigos. Los papas, aunque tenían un sistema ya buscando lo que era se me fue el nombre, cuando el sacerdote no se casa, el celibato, pues ellos mismos tenían mujeres dentro del Vaticano, algunas veces varios hijos bastardos, ¿verdad? Y toda una serie de cosas. Y acuérdate que cuando estamos haciendo este análisis no se trata de, como cristianos, sacar el dedo y señalar y decir, mira, la iglesia católica está bien mal. Pues sí estuvo bien mal, pero tenemos que ver un reflejo de cómo está la iglesia cristiana en comparación. Y cuando vemos las fallas que hubo en ese entonces, las mismas fallas están ocurriendo en la iglesia ya reformada. Hay inmoralidad sexual, hay inmoralidad en las finanzas, hay un amor a sí mismos, un amor a los puestos, una forma de gobierno y de corrupción dentro de la iglesia cristiana también, evangélica, a la cual tenemos que ver la historia, ver lo que está ocurriendo y buscar de la misma manera una reforma. ¿Ok? ¿Cómo se impulsa una reforma? La reforma cristiana, no la energética ni la de educación ni ninguna de esas. Las reformas cristianas se impulsan siempre de la misma manera.
con la palabra de por medio, siendo el eje de ella. ¿Sí? Una reforma que no regrese las bases a la Escritura no es una verdadera reforma. ¿Ok? Lo que es la característica que sigue es un movimiento sobrenatural que impulsa el Espíritu Santo a ese mensaje. ¿Sí? Lo que se logró en la Reforma Protestante fue sin publicidad, fue sin redes sociales, fue sin un sistema de comunicación como el que tenemos nosotros. Sin embargo, el discurso, la enseñanza, la palabra que se estaba esparciendo la escuchaban algunos y la iban y la replicaban. Si bien tenemos hombres, que hoy vamos a estudiar a varios personajes, realmente el espíritu de la Reforma está en el pueblo y en aquellos que escuchaban, por ejemplo, a Lutero, y después se iban a sus comunidades lejos de la iglesia de Lutero a replicar el mensaje, decir: oigan, se está escuchando esto es lo que se está predicando, tiene sentido, volvamos nuestro corazón a Dios. Y es de la misma manera en la que pasa ahorita, ¿verdad? El Espíritu Santo empieza a impulsar un mensaje, a levantar un mensaje, levanta 2, 3, 4 hombres o iglesias, muchas veces ni siquiera conocidas, sino que por el mismo mensaje que dan se empiezan a dar a conocer, y Dios empieza a tomar ese mensaje y lo empieza a impulsar. Otra característica que vemos, Salud, es que normalmente la reforma, en todo sentido, Salud por todas, por las pasadas y las que vienen, la reforma siempre encuentra un eco en el pueblo joven. Los jóvenes son muy importantes en la reforma, ¿verdad? En seguir predicando el evangelio, se enciende su corazón en los movimientos misioneros, ¿verdad? Los movimientos de oración, grandes movimientos como el de Gales, ¿verdad? En cuanto a la oración, fueron impulsados por jóvenes de 17, 18, 20 años, 14 años, que eran llenados con el mensaje, y esa pasión y ese fuego juvenil pues lo ayudaba a impulsar. Y normalmente vemos que soberanamente Dios usa tecnologías de punta para impulsar las reformas. La Reforma Protestante coincidió divinamente con la formación o la fundación de la imprenta, ¿verdad? Y cuando se hace uso de la imprenta para imprimir las Biblias que estaban siendo traducidas, los escritos de los reformadores y todo esto, Dios usó esa tecnología y la impulsó. En avivamientos como de los 40, 50 y 60 usó la televisión y la radio para impulsar el mensaje del evangelio. Se crearon los televangelistas, que sí, con el tiempo algunos se corrompieron, pero de entrada fue una tecnología que hizo que el evangelio se predicara a grandes multitudes. Hoy en día están las redes sociales y pueden ser usadas para bendición, no nomás para mandar memes, ¿verdad? O memes reformados, ya hay una página que se llama así, sino mandar realmente pues el mensaje. Entonces vimos cómo estaba la iglesia estaba en decadencia. Me recuerda mucho a cómo describe la palabra el tiempo de Samuel, que dice que no había palabra y no había visión en esos días, sí, que estaba por apagarse la lámpara del Señor, y en ese momento Dios levanta a un Samuel, levanta una voz profética, de entrada al primer profeta de oficio de la Escritura. Y eso es la reforma. La reforma era un tiempo donde la palabra escaseaba, en el púlpito no había enseñanzas, había fábulas, había cuentos de hadas, había intereses personales. Y vuelvo a lo mismo, como que si tú estudias ese tiempo y el tiempo moderno, pues no está tan lejano. Ayer estaba viendo, me mandaron un video de un pastor que está predicando. Bueno, no es pastor, es un predicador, porque no se dice el mismo pastor, te ha invitado, no lo estoy degradando yo, pero su predicación no tiene nada de sentido.
parecía una película. Dice, yo estaba orando en la noche y tuve un sueño, fui arrebatado de mi cuerpo, y ya desde ahí yo empiezo a decir, a ver, tengamos cuidado, creo en manifestaciones que pueden ocurrir, pero la mayoría que empiezan así no terminan bien. Entonces voy a empezar a tener cuidado, y empieza a decir, Dios me mostró, fui llevado a Nueva York, fui llevado a Nueva Delhi, hacia varias ciudades, y vi portales en cada una de ellas. Dije, ay Jesús, Endgame, ¿verdad? Ya el Doctor Strange abriendo portales por todos lados. Dice, y cuando yo vi estos portales, Dios me decía y Dios me mostraba que está por hacer algo nuevo. Y se aventó una predicación, en ningún momento tocó la palabra, todo fue emocionalismo y ya. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces y en cuántos lugares, semana tras semana, no se predican mensajes meramente emocionales? Si bien ese mensaje no tenía una herejía de que hablando en contra de la Trinidad o hablando en contra de algo o un mensaje diferente de los últimos tiempos, era un mensaje simplemente vano, no llevaba nada de escritura, y posiblemente, aunque haya sido un sueño que haya tenido el hombre, no estamos basados en predicar sueños, nos basamos en predicar la escritura, y los sueños y los demás creo en ellos y sirven como aderezos de una predicación, como un testimonio, y siempre y cuando vayan en un cuadro a la escritura, pues son bien recibidos. Pero dedicar tu predicación a un guión de Hollywood, ¿verdad?, que pueda salir por ahí, pues no es lo mejor. Vimos la semana pasada, hablamos de John Tetzler. ¿El predicador es de México? No, era así como de por allá de Dominicana o Puerto Rico, de esos que traen sus acentos así. Y era un profeta, se presentaba como profeta, ¿verdad? Pero un predicador, pero digo, vimos a John Tetzel, les recuerdo nada más, él fue el principal predicador de las indulgencias. Héctorito me recordó la semana pasada una frase que se atrevió a decir, de todas las que les dije, esta es de las más polémicas. Cuando vendía las indulgencias decía, asimismo alguno de aquí hubiese violado a la misma Virgen María, tendría el perdón de su pecado comprando esta indulgencia. Tú dices, a la máquina. O sea, que un católico mismo use la figura misma de la Virgen María para degradarla a un punto de hacer un símil de una violación con tal de sacar dinero, estás diciendo, ya hasta ellos mismos se están pasando en sus propias formas, ¿verdad? Ahora voy a hablar de varios hombres. El primero que les voy a mencionar es John Wycliffe. John Wycliffe se escribe W-Y-C-L-I-F, Wycliffe. Hay quienes lo escriben Wycliffe con una E por ahí metida, pero esta es la popular. También lo escriben como Wycliffe. Vamos a quedarnos con Wycliffe. Hay una cosa muy curiosa. Pertenece a los tres Juanes: John Wycliffe, John Hus y John Calvin. ¿Ok? Que todos son Juanes en sus nombres. ¿Ok? John Wycliffe es un prerreformador. Él estuvo vivo entre el 1320 y 1384, es decir, previo al auge de la Reforma. Él fue un teólogo y reformador inglés. Él no estaba dentro de la iglesia como tal. Sin embargo, era un estudioso de la Escritura, era una persona, digamos, de recursos altos, y tenía acceso a la Escritura y tenía una pasión y un hambre por Dios, y era un teólogo. Es considerado de los principales precursores de la Reforma protestante
porque durante su tiempo se dedicó a hacer escritos y ponencias, argumentando este principio, que la Biblia debería de ser la autoridad suprema y no el Papa. Ya desde ahí me cayó bien el tipo. ¿Te fijas? Una de las primeras cosas que Dios hace en su reforma es atraer al pueblo ¿a qué? A su palabra. ¿Ok? La reforma protestante fue previa a movimientos de avivamiento, porque no puedes tener un verdadero avivamiento si antes no hay principios de reforma. Vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es uno de los principales principios de una reforma? El regreso a la palabra de Dios. ¿Ok? En aquel entonces la gente tenía como máxima autoridad al Papa, y él decía: no, el Papa no puede dictar lo que la Iglesia cree. Lo que la Iglesia cree y lo que la Iglesia es, tiene que ser dictado por la palabra de Dios. Tú y yo lo oímos eso hoy, decimos, claro, es obvio. Pero hoy mismo la Iglesia Católica, en la línea que continúa, ellos no consideran la palabra de Dios como la suprema autoridad, sino consideran a lo que le llaman el magisterio, que el magisterio católico, es decir, el grupo entre el Papa y los que están encargados de preservar la doctrina de cardenales y todos ellos, que forman ese grupo llamado el magisterio, ellos son los que van a dictar cómo se interpreta la Escritura, y van a dictar otra fuente que ellos usan, ya hablamos de ella, llamada la tradición oral. ¿Qué significa? Yo comparto algo que no está en la Escritura, pero que le doy la misma autoridad, y no tengo una fuente fidedigna para respaldar eso, más que el simple hecho de que alguien lo dijo alguna vez. No tenemos ni siquiera escritos redactados de la mayoría de la tradición oral. Es simplemente alguien diciendo: fulano de tal en alguna parte de su enseñanza enseñó esto, y el resto de la iglesia creyéndolo por la autoridad del magisterio. Pero no hay ni siquiera un registro de que se haya predicado eso. Ese es mi único problema. Cuando nos remitimos como cristianos evangélicos, protestantes o reformados, cuando nos limitamos, por usar la palabra, a las sanas enseñanzas, como dijo Pablo, ¿verdad? Limítate a ellas. Pues tenemos un argumento escrito que está comprobado que así fue, que hay varias fuentes que lo han comprobado, y que está en un perfecto de acuerdo al resto de la Escritura, y entonces nos da una base segura de por qué creemos lo que creemos. Amén. Entonces la reforma, John Wycliffe empieza a decir: el Papa no puede tener, es la máxima autoridad, y él dedica su vida a traducir partes de las Escrituras al inglés. ¿Ok? No logró concluir su obra. La iglesia lo catalogó como hereje post-mortem, es decir, ya muerto, la Iglesia Católica lo declaró como hereje. Sin embargo, dejó un legado para los primeros ecos de la Reforma. Muchos de los futuros reformadores escucharon de el hereje, y cuando se metieron a ver cuáles eran sus herejías, pues esas herejías les hicieron eco. Dijeron: pues no está tan descabellado lo que está diciendo o lo que decía John Wycliffe. Después tenemos a John Hus. Ese se escribe más como dato, actualmente los principales traductores de la Biblia es una organización que fue creada en base a Wycliffe. Sí. Sí, y hay ministerios que se llaman Wycliffe Ministries, que se dedican
Escucha, eso está bien interesante. Se van de misioneros a lugares, ¿puedes cerrar, Julián, la puerta bien cerrada? Se van de misioneros a lugares donde no ha llegado el evangelio y donde no tienen un lenguaje. Y llegan y les enseñan primero un lenguaje. Lo primero que hacen es, y checas, Julián, antes de que te sientes, checa si están prendidos los focos de afuera, porfa. Si no, préndemelos, por favor. Llegan y aprenden el idioma o lenguaje que hablan ellos, ¿ok? Ya que aprendieron ese lenguaje que es puramente fonético, ellos le crean un abecedario. Ya que le crearon el abecedario, le enseñan ese abecedario a los nativos de ahí. Y ya que los nativos de ahí tienen un lenguaje fonético que ya tenían, ya que se lo bajaron a un abecedario escrito, y ya que le enseñaron a conjugar verbos y todas las formas de hablar ahí, le traducen la Biblia en ese lenguaje. Estamos hablando que son trabajos misioneros de 25, 30 a 40 años. No te estoy hablando de que son misioneros de verano, ¿verdad? Que van, hacen su obra de teatro y se regresan. Gloria a Dios por los que hacen eso, es parte de. Pero estamos hablando de ministerios que literalmente están llevando la palabra, inspirados precisamente en la figura de John Wycliffe. Hay un sinfín de iglesias cristianas que tienen colegios, que sus colegios se llaman John Wycliffe Institute o Escuela, ¿verdad?, Cristiana John Wycliffe, y es un personaje de esos. Ok, pasemos a John Hus. Este se escribe Jan, J-A-N. Ok. No, era de lo que ahora es República Checa. Jan y Hus se escribe H-U-S. Hay quienes lo escriben con doble S. Lo puedes escribir así. Jan Hus. Yo me voy a referir a todos, después de que te los digo cómo es, me voy a referir en castellano. John Hus. A este le decían el ganso, ese fue su apodo. Porque Hus suena a Gus, que es ganso. Sí, pero además porque él era un hombre sumamente elegante a la hora de ponerle en la torre a la Iglesia Católica, ¿verdad? Y él sí fue sacerdote, era un sacerdote y teólogo checo. Nació en Husinek, Bohemia, y él fue influido por John Wycliffe y comenzó a criticar las prácticas corruptas de la Iglesia Católica. Comenzó a propagar la eliminación de las indulgencias y el uso de la lengua vernácula en la liturgia. ¿Qué significa esto? Que la predicación en la iglesia era en latín. Entonces él dijo, no manchen, no puedes predicarle en latín al pueblo que no sabe latín, ¿verdad? Tienes que predicarle al pueblo en el idioma del pueblo, ¿verdad? Entonces era bien fácil, el predicador ni preparaba bien su predicación, podía decir lo que quisiera en latín, nadie lo iba a entender, iba a hacer su homilía y listo. Sin embargo, John Hus empezó a hacer esto y él mismo, siendo sacerdote, él comenzó a dar sus ponencias en el idioma del pueblo. ¿Qué pasó? Se le llenó la capilla. Si tú tienes en una iglesia a 10 sacerdotes, en una ciudad, a 10 sacerdotes, y de esas 10 iglesias 9 te predican en chino aquí en Victoria y 1 te predica en español, ¿a dónde van a ir los cristianos? ¿A dónde se les está predicando en español, verdad? O solo que aprendan chino, pero pues ahora sí que está en chino, ¿verdad? Entonces empezó a tener este auge y a las autoridades no les gustó. Empezaron a decir, a ver, chécame este ganso, ¿verdad? Que anda ahí, que anda cacareando, que anda enseñando, porque
no está padre, está jalando a mucha gente, se están quejando los otros sacerdotes. Obviamente, ¿por qué crees que se quejaban? Porque sus dineros se empezaban a ir a la iglesia de John Hus, que además predicaba en contra de las indulgencias. Entonces, tienes un predicador que te habla en tu idioma y te dice, no tienes que dar dinero para ser salvo, en un lugar donde te están queriendo sacar hasta el último centavo que tienes. Obviamente la gente que tiene hambre de Dios genuina va a estar escuchando la palabra ahí. Ahora, él además de todo era pintor, y él hacía pinturas con sátiras. ¿Entiendes lo que es una sátira? Es una exageración que cae en lo ridículo. Y él dibujaba, hacía cuadros, por ejemplo, donde de un lado del cuadro estaba el papa o un sacerdote o un clérigo, ¿verdad? Vestido de ropas finas, de ropas con bordes de oro, su anillo en la mano, ¿verdad? De oro, gente besando el anillo, gordos, ¿verdad? Sentados en tronos, comiendo así su copa de vino y su lechón con una manzana en la boca. Y a un lado de él dibujaba a los apóstoles, ¿verdad? A San Pedro, a San Pablo, predicando casi desnudos, desarrapados, ¿verdad? Hablándole a la gente y mezclada entre la gente. El cuadro que más famoso se hizo fue cuando puso precisamente al Papa y en el otro costado puso a Cristo crucificado. Y de una manera muy cruda, digámoslo, ¿verdad? Fue el antiguo de Mel Gibson. En cuanto a la pasión, mostró una crucifixión no como la que estaban acostumbrados a ver en pinturas, que ponen a Jesús 3 gotitas, ¿verdad?, de sangre, el hoyito así medio y su pañalito. No, él dibujó a un Jesús golpeado, masacrado, una cruz sangrante, charcos de sangre abajo, sus ropas, ¿verdad?, ahí peleándose unos por otros los soldados, haciendo suertes, y del otro lado el Papa. Y él preguntaba, hacía su pintura, la presentaba y solamente hacía esta pregunta: ¿les parece esto congruente? Y ya. Esa era su predicación. Muchas veces era muy visual. Él hubiera hecho videos hoy, ¿verdad? Si fuera actual, hubiera hecho de YouTube. Él fue convocado a un concilio con una promesa de salvoconducto. Es decir, le mandaron un papel que garantizaba su vida. Pues no se la garantizó nadie. Llegando al concilio, lo apresaron y lo quemaron en la hoguera por herejía. Se le aplicaron una traición vil. Te llegó una carta de la Iglesia Católica que el Papa pide tu presencia en un concilio y te garantiza por escrito que tu vida está guardada, que no te va a pasar nada. Llegan, te aprenden y te queman. Alta traición, ¿verdad? Ahora, eso desató un movimiento que se llamó los Husitas, que fueron parte del eco de la Reforma Protestante. Después tenemos a Martín Lutero, ¿verdad? Husitas. Él se apellidaba Hus y se formaron los Husitas. Muchos de los movimientos que tenemos son desembocados por una persona. Ojo, la mayoría no los formaron las personas, sino a su muerte, las enseñanzas que tuvieron y los seguidores que tenían impulsan el movimiento. Los Husitas son uno, los calvinistas son otro. ¿Sí? Mari, ¿le puedes bajar tantito a la...? Gracias. Los calvinistas son otros, se me fue el que es enemigo de Calvino, bueno, no enemigo, el que soy yo. ¿Qué soy yo? Arminianos. Arminio se muere y se forma un grupo de arminianos y así sucesivamente. Los wesleyanos, ¿verdad? John Wesley, etcétera. Ahora, los luteranos. Martín Lutero, él fue un monje agustino alemán, nació el 10 de noviembre de 1483
Y en 1517, el 31 de octubre de 1517, fue cuando clavó sus 95 tesis. A ese acto es el que se le da ya oficial ante la historia como el comienzo de la Reforma. Pero ya vimos que ya había comenzado antes, ¿verdad? Sin embargo, tienen que tener un suceso que llame la atención, y fue ¿verdad? Sus 95 principios o tesis, ¿verdad? Hubo un amigo que me dijo, yo no puedo ni con una en la universidad, y hizo 95. No son ese tipo de tesis, son postulaciones, son enunciados, son ciertos principios. Y obviamente él se movió y se molestó, y todo lo que lo impulsó a él fue la predicación de John Tetzel, principalmente las indulgencias, y él encontró, ¿verdad? La Reforma tiene, digamos, origen escritural en el libro de Romanos. Él estaba estudiando Romanos, se da cuenta que la salvación es gratis, que no es por obras de la ley, que es por la justicia de Cristo, que es gratuitamente, que es por la fe, ¿verdad? Y impulsa el movimiento de la Reforma. Su mayor contribución es que tradujo la Biblia, él sí la logró traducir ya, primero el Nuevo Testamento y luego completa, al alemán, y la empezó a poner en las masas, y la gente comenzó a poder tener la Biblia en su poder. Pegadito a está Jean, es J-E-A-N, Calvin o Calvino. Calvino ya fue pastor, ya no fue ex católico, sino era un hombre que se convirtió, un hombre de malandrote, que se convierte por el movimiento de la Reforma. Entonces él toma todas estas enseñanzas de Wycliffe, de Hus, de Lutero, de los demás que estaban en ese momento en auge, y comienza a profundizar y desarrolla. Hay un monumento de estos cuatro de los cuatro Johns, y después y Lutero medio. La verdad no sabría decirte. Sé que sí hay estatuas de cada uno de ellos, pero no sabría decirte si hay alguno. Suena chido, suena acá tipo Avengers. ¿Puede ser? Un amigo fue pastores y creo que sí me parece que los... Bueno, chécale, a lo mejor no son exactamente estos 4 personajes, pero son varios personajes. Ahora, ¿qué es lo que más dejó Calvino? Diría un amigo, puro caos. No es cierto. Calvino tuvo cosas muy buenas y cosas dudosas. Lo bueno es que fue un teólogo dentro de los más grandes de la historia. La historia moderna lo considera el tercer teólogo más grande después del apóstol Pablo y de San Agustín. Así de esas nos las rifamos con John Calvin. Y John Calvin estableció lo que venimos llamándole, no lo esquematizó él lo enseñó, y sus seguidores lo esquematizaron, lo que yo siempre les menciono, la línea teológica del calvinismo. ¿Ok? ¿Por qué el calvinismo? Pues por Calvino. El calvinismo tiene una fuerte énfasis, la parte buena, en la salvación por fe, por gracia y ajena totalmente a nuestras obras. Uno de los principios del calvinismo es uno de los principios que más fervientemente abrazo yo como pastor, que es la total depravación del hombre. ¿Qué significa eso?
que el hombre sin Cristo no es bueno, está totalmente depravado en su naturaleza. Aun cuando haya hecho cosas buenas, su naturaleza es depravada y lo único que necesita es que le des rienda suelta en un ambiente libre para que peque, y te vas a dar cuenta del nivel de depravación al que puede llegar. La única cosa que frena al hombre de totalmente depravado es el ambiente en el que crece. Hay gente que crece en un ambiente, digámoslo, sano, y su depravación no llega a manifestarse de la misma manera que aquel que nace en un ambiente hostil. Sin embargo, el principio es que el corazón está igual de depravado en los dos casos. ¿A qué nos lleva esto? ¿Y por qué vemos esto? Porque vemos la necesidad del nacimiento de nuevo. Vemos que el hombre, después de que Adán y Eva pecaron, entró el pecado por medio de un hombre y por medio de él pasó a toda la humanidad, y todos nacemos propicios al pecado. ¿Sí? Mucha gente batalla mucho en entender este punto, por eso estoy haciendo tanto énfasis una vez más. Sobre todo, ¿sabes quiénes batallan bastante? Los que tienen hijos chiquitos. Ya cuando están más grandes ya te das cuenta que son medio canijos. Pero cuando tienen recién un hijo chiquito, la mayoría de los papás van a pelearte y decir: no, mi hijo no es malo. ¿Cómo es posible que esta hermosura de 3 meses, verdad? Que míralo cómo duerme con cara de angelito y no puede tener maldad en él. La verdad de las cosas es que ese niño nació con una naturaleza caída que se va a manifestar tarde o temprano y lleva maldad en él, aunque esté lleno de algodones a su alrededor. Uno de los principios que más te dejan ver la caída del hombre es que tú a un niño en su formación, tú no tienes que enseñarle lo malo, tú tienes que enseñarle lo bueno. Lo malo lo hace por naturaleza. ¿No me crees? Agárrate a 2 niños de 1 año y medio o de 1 año, ponlos en un corral y déjales un solo juguete, y vas a ver cómo la envidia, el celo y el egoísmo se manifiestan. Sí, están bebés, es 1 año, 6 meses, 5 meses. Se van a pelear. Es más, ponles un juguete y que nadie lo pele, y mete un tercer niño que quiera jugar con ese juguete, y los otros 2 que no lo habían pelado lo van a querer jugar. Es la naturaleza. El niño encuentra lo infraganti haciendo algo, y de forma natural te va a decir que él no fue, aunque lo hayas visto hacerlo. ¿Por qué? Porque hay una tendencia. Entonces, lo que Calvino presentó dentro de la reforma era eso, era decir: oigan, hombres, esta iglesia tradicional está llena de gente que nunca ha cambiado su naturaleza. Son depravados, y así de depravados están operando en el ministerio. Por consecuencia tenemos lo que tenemos. Tenemos corrupción dentro de la iglesia, tenemos inmoralidad, tenemos todo esto. Asegúrate que los hombres que van a llegar al ministerio sean nacidos de nuevo, y vas a ver una diferencia. Y básicamente eso era el principio del cristianismo. La iglesia del primer siglo, la gente era nacida de nuevo, se encontraban verdaderamente con Cristo, y ya que habían nacido de nuevo, crecían en la fe y ocupaban ministerios, que ese debe ser el orden ideal. Ahora, por otro lado, Calvino presenta la total elección soberana de Dios sobre la salvación, es decir, la predestinación en la salvación. Y ahí es donde yo no comparto con Calvino, porque creo que el hombre tiene libre albedrío para elegir la salvación a la que Dios lo ha predestinado, que Dios no violenta nuestro libre albedrío. Esa postura la levantó otro reformador del cual no vamos a hablar hoy, que fue Arminio, que básicamente agarró el calvinismo y lo mejoró.
Si me oye un calvinista decir eso, me va a apedrear. Pero a mi forma de verlo le quitó como que los detalles que no estaban tan buenos y lo mejoró. Y como último te voy a hablar, Calvino hace las doctrinas de la gracia, y de ahí nacen finalmente, cerrando ya la época de la Reforma, nacen las 5 solas, que es el resumen de la fe de la Iglesia reformada. ¿Cuáles son las 5 solas? A ver, sola fe, sola gracia, solo Cristo, sola Escritura y solo a Dios la gloria. Esos 5 principios. No, es que no aplauden. ¿Tienen esos 5 principios? Es una iglesia reformada, cristiana, salva. No, es que ahí tocan canciones, pues así como viejitas, puro himno. ¿Tienen esos 5 principios? Sí. Bueno, pues tienes de una o de dos. O vas y te empiezan a gustar los himnos, o buscas una que se acomode a tu forma de ser, pero con esos 5 principios. ¿Sí? No, es que esa iglesia al contrario, mira, tienen pantallas, tienen bocinas, sale humo de los lados. Predican esos 5 principios. En los cantos de alabanza están esos 5 principios vertidos. A los niños en la iglesia, en su escuela dominical, ¿les están inculcando estos 5 principios? Sí, bueno, tenga corbata o no tenga corbata, si prediquen chanclas o no, tiene esos 5 principios. Ya después nos vamos a meter a lo que es bonito ver y lo que no. Pero esos 5 principios son los que te garantizan a ti que hay una sana doctrina, que solo se usa la Escritura como referente, ¿verdad? Que solo a Cristo se le da la gloria de nuestra salvación, que la salvación es solo por gracia y es solo por fe, y que para Dios es la gloria. Amén. Entonces el hombre no juega ningún papel en la salvación más que responder. Es el único, y responder no es una obra, responder tiene que ver con fe. Responde aquel que ha puesto su fe en Cristo. Y voy a cerrar con el último personaje, otro John Knox, Juan Knox. Este cuate es uno de mis héroes de la fe de esa época. Es del 1514 al 1572. John como Juan, Knox es K-N-O-X, como Nor Suiza, pero con X y sin Suiza. Knox. John Knox. Él fue escocés, no fue inglés, pero fue de Reino Unido, entonces te salvas. Él fue un ministro. Él tiene una característica. Él comenzó como guardaespaldas de un predicador reformado. Él no era el predicador principal. Él era un hombre rudo, era un hombre de barrio, era algo así como un vikingo, haz de cuenta, en su complexión. Tenía una espadota. Y al predicador reformado de esa época, de Escocia, que predicaba en Escocia, le hicieron varios atentados, y él se convirtió en una de sus predicaciones y le dijo: yo lo voy a cuidar, usted ya no se tiene que preocupar, porque yo y mis hombres vamos a andar detrás de... Ahí nació el guardaespaldas del predicador, ¿verdad? Pero en aquellos entonces sí se ocupaba, ahorita puro cuento. Y lo acompañó, y en esos acompañadas fue discipulado. Lo discipuló, se volvió su guardaespaldas, su amigo, ¿verdad? Así como ahora, así como de novela. Nada más no se enamoró de alguien ahí, pero se volvió su amigo cercano, y lo discipuló. Y le dijo un día el predicador: ¿sabes qué? Yo creo que Dios tiene algo contigo, tiene un ministerio contigo. Vete de mi lado, déjame, ya me has cuidado suficiente tiempo. Vete y predica el evangelio. Se fue, y a la siguiente ciudad donde predicó lo mataron, al predicador que había estado protegido.
Entonces, ahí te fijas. Y este predicador, ni me sé el nombre, o sea, es una leyenda, ¿verdad? Como antigua, porque no fue alguien que figuró más que para John Knox, pero luego John Knox avivó Escocia. Él regresa y regresa ya como un predicador y comienza un movimiento de la iglesia presbiteriana, ¿verdad? Y esa iglesia presbiteriana escocesa comenzó a través de la predicación de John Knox, y él se aventó una frase, ¿verdad?, que es muy recordada por hombres de avivamiento y por historias de avivamiento. Él todos los días se levantaba y oraba, y su oración continuamente tenía la frase: Señor, dame Escocia o me muero, ¿verdad? Apasionado. Y Dios le dio Escocia, ¿verdad? Dios avivó la isla de Escocia en su tiempo, y de hecho en Escocia hay un movimiento protestante fuerte. Siempre estuvieron peleándose escoceses, ingleses e irlandeses entre mismos reformados y católicos, pero en Escocia hay un movimiento reformado fuerte.